Bueno, ya está con nosotros aquí Pelegrín Castillo. Buenos días, Pelegrín, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Y es candidato presidencial también. Muy contento de encontrarme hoy con ustedes. Buenos días. Sí. Y un saludo a los amigos y amigas televidentes. La Pelegrín, agenda que siguen. Pelegrín está bastante activa, muchas cosas hay en el escenario nacional y dejando así un poco abierta la conversación. ¿Qué piensa en estos momentos de la situación del país? ¿Por dónde agarraría el tema y plantear la situación? Yo creo que República Dominicana está en el vórtice de muchas tormentas. Estamos viviendo momentos extraordinariamente complejos, difíciles, peligrosos, porque hay una crisis global, hay grandes tensiones globales y ahora mismo se ha visto, incluso con la declaración del vicepresidente Mike Pence ayer, que República Dominicana y la región Gran Caribe se ha involucrado en esas tensiones globales. Yo le iba a preguntar eso y le iba a decir que incluyera el anuncio que hizo el gobierno ayer de que el presidente va a viajar el 27 a China, que analizar esas dos cosas juntas. Sí, sí es Ciertamente. Acuérdense que en el programa anterior estuvimos hablando cómo entre Estados Unidos y China se está librando una guerra de dominio, de hegemonía. Estados Unidos entró en una etapa de revisión de su papel en la globalización con la elección de Trump. Trump fue precedido por el Tea Party, que fue un movimiento nacionalista dentro del Partido Republicano, asociado al Partido Republicano, que hizo mucho cuestionamiento a la política que seguía la administración Obama. Y después preparó el terreno para que ganara Donald Trump, que fue todo un fenómeno. Mucha gente no creía que la posibilidad en un momento no lo de que Trump podía llegar a la presidencia, pero Trump llega montado en un movimiento muy profundo de la sociedad norteamericana, que es consecuente con la historia de Estados Unidos. Estados Unidos tiene a lo largo de su historia una fase de expansión y una fase de aislamiento. Eso se puede evaluar. Son lo que Arthur Schlesinger llama los ciclos políticos de las políticas norteamericanas, de las relaciones exteriores de Estados Unidos. Entonces, ahora con Trump entró una nueva etapa que no es de total cuestionamiento de la globalización, sino de una revisión del papel de Estados Unidos en el proceso global. Recoger a Estados Unidos de muchos escenarios, concentrarse en temas prioritarios para mantener los estándares de seguridad, como lo está haciendo en el caso de Corea, presionar por soluciones fuertes en el caso del conflicto israelí-palestino, revisar el tratado de Irán, poner un cuestionamiento a fondo al multilateralismo, al papel de Estados Unidos en organismos internacionales que terminan siendo controlados por sus adversarios. O sea, en ese momento, entonces, China lanza una gran ofensiva a través de su gran arma, que no es la militar, sino el comercio. La ruta de la seda y todo lo que viene aparejado con la ruta de la seda, que no se limita a enfocarse en el corazón de Euroasia, aquella famosa teoría de geopolítica que decía, de Mackinder, que el que controlaba el corazón de Euroasia controlaba el mundo. Bueno, los chinos, que por siglos se consideraron el imperio del centro, ahora ya dejaron de ser un imperio centrado en ellos mismos y se han dispuesto a salir. Y no solamente están saliendo hacia Europa, porque la ruta de la seda apunta a Europa, apunta también a África, apunta al Medio Oriente, pero
además, por primera vez en América Latina. siglo, hace 600 años, los chinos nunca habían visto el mar como una cuestión de Como expansión. un objetivo político. Y al fijarse ya, como parte de su doctrina de defensa y seguridad, la meta de desarrollar una flota de portaaviones, una flota de submarinos, de controlar el mar inmediato, lo que es el mar meridional de China, para China, es el Caribe para Estados Unidos. Es decir, este es el mar contiguo, aquí está la tercera frontera de Estados Unidos. Tiene 2 puntas. Yo decía hace un momento el patio. No, la tercera frontera. La primera frontera es la frontera con México, la segunda es con Canadá, en términos de importancia, de reto, de riesgo. Y la tercera es esta que empieza en Cuba y termina aquí, en Santo Domingo, porque las 2 puntas de esta frontera son Cuba y República Dominicana. Entonces, el Caribe es para los Estados Unidos lo que es el mar meridional de China, para China. En China, entonces, lanzó una política de los 9 trazos en el mar de China, que revisa toda la frontera, todo, choca con las pretensiones de Filipinas, de Myanmar, de Taiwán ni hablar, de Hong Kong, perdón, de Japón, de Vietnam. Hay potencial incluso de conflicto armado, porque hay petróleo, pero hay una política de seguridad, de construcción de islas artificiales, porque China entiende que esto es un tema de seguridad nacional. Entonces, como la política china es esa, apunta a sacar a Estados Unidos de la zona. Allá. Fíjense que la declaración de Mike Pence dice que la política de República Dominicana, El Salvador y Panamá pone en peligro no la estabilidad de esta región, la estabilidad de aquella región. En realidad, lo explica muy bien Henry Kissinger en un pasaje de su obra Orden Mundial, que yo cité en mi conferencia del 22 de junio. En realidad, se están encadenando las regiones. Hay una interacción en la geoestrategia de ambas potencias interregional. La región del mar meridional de China con la región Caribe. ¿China qué hace? Bueno, cuando ve las tensiones que hay ahí, el papel que está jugando Estados Unidos, reforzando a Japón, a Corea, a Taiwán, a Filipinas, a Vietnam, a Myanmar. Entonces toma la decisión, bueno, nosotros nos vamos a replicar a la zona de Estados Unidos. Acuérdense que ya China estaba en la región, porque China entró en Venezuela hace ya muchos años. Con motivo de las contradicciones de Estados Unidos con Venezuela, en el 2002, la radicalización de la revolución bolivariana, se le abrió las puertas a China y a Rusia. Y ambas están, así como están aliados en Euroasia, están aliadas aquí en la región del Caribe. No, e incluso y en Cuba tiene la oficina principal de negocios para la región. Y no solamente en China y Rusia, sino se le abrió la puerta a Irán. Irán tiene una presencia importantísima en Venezuela. Sí. Incluso con las organizaciones que ellos han apoyado, que son reputadas como terroristas por Estados Unidos. Hezbollah, por ejemplo, tiene una presencia importante en Venezuela y en Isla Margarita. Eso es de todo conocido, todos los que más o menos estamos medianamente informados. Incluso se dice que aquí ha pasado gente de Hezbollah a través de Haití. Entonces, ¿qué pasa? Al meterse China en réplica a la política norteamericana en el la región donde Estados Unidos ya nosotros entramos en el mapa. En vórtice. ese escenario, este margen del imperio norteamericano entra ya
se empieza a vincularse con un conflicto mundial. Antecedentes en la región han habido. En la década de los 80, cuando estalló el conflicto en Centroamérica, hubo rápidamente un encadenamiento del conflicto de Centroamérica con los conflictos que se estaban desarrollando en Irán y sobre todo en Afganistán. Los norteamericanos, eso se vio claro con el affair Irán-Contra, estaban conectando ambas regiones, y los rusos también estaban conectando ambas regiones porque aunque inicialmente fue Cuba que tomó la iniciativa, la Unión Soviética en ese momento empezó a alimentar el conflicto de Centroamérica para también, acuérdense, la relación especial que construyó Nicaragua con Rusia, que todavía se mantiene en el plano militar. En el plano militar esa relación se mantiene. Tanto es así que hace apenas 2 años, 3 años, Rusia le vendió armamento importante a Nicaragua, lanchas misileras, una serie de tecnologías, equipo. Entonces, eso se está dando y nosotros tenemos que darnos cuenta. Ese es un antecedente. El antecedente más famoso es la crisis de los misiles. ¿Cuándo empezó la crisis de los misiles? El origen de la crisis de los misiles se refiere en Cuba, en 1962. En Cuba. La crisis de los misiles empezó, vamos a decirlo de otra manera, en Berlín, donde estaban chocando la OTAN con el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética con Estados Unidos. En medio de la Guerra Fría. En medio de la Guerra Fría. Pues, es uno de los momentos álgidos más difíciles. De más alto perfil. De la Guerra Fría. Así y hay es. gente que dice que los muros no sirven para nada. Cada acción hay que estudiar en su contexto de crisis. Cuando se decidió levantar el muro de Berlín, fue una medida ignominiosa, porque era el mismo pueblo alemán que estaba siendo separado, pero al mismo tiempo, en términos prácticos operativos, se puede decir que en lo inmediato ayudó a evitar la escalada de un conflicto que podía llevar a un choque del Pacto de Varsovia con la OTAN. Con la OTAN, sí. ¿Cuál fue la presión mayor de Estados Unidos frente a la Unión Soviética? Por colocar misiles en Turquía, en una base norteamericana que está ahí en Turquía, el Lindsey, Sí. que es una base de la OTAN, y entonces vino una réplica muy poderosa Aquí de la en Unión el Soviética Caribe. hacia el Caribe. ¿Y por qué se dio la réplica? Porque Khrushchev, los soviéticos, evaluaron que el presidente norteamericano era vacilante. Había demostrado ambigüedad. Pero Kennedy. Claro, con la bahía de Cochino. Los rusos hacen esa apuesta porque vieron la debilidad del gobierno norteamericano. Desde la perspectiva rusa, un imperio que estaba apoyando pero una invasión, realmente esa situación terminar de ocupar. Esa situación realmente estaba en serio, que pudo haber provocado una guerra mundial. Es uno de los grandes. En la historia de la Guerra Fría, consenso general, nunca se había estado tan cerca de una conflagración nuclear. Sí. Como A ese en ese momento. Uno de los 3 grandes peligros que ha pasado la humanidad fue eso. Entonces, fíjense, ese es el primer escenario de la primera gran tormenta, una mega tormenta. Aquí todavía no hemos medido eso, porque aquí hacemos unos cálculos más sobre la coyuntura, los recursos, incluso con mucha ingenuidad, sin tomar en cuenta la historia, la geopolítica. Esto que yo estoy diciendo, yo estoy casi seguro que no mereció mucha atención. Si se planteó, no mereció mucha atención a nivel de gobierno. Entonces, ¿por qué eso es importante traerlo a colación? Porque en realidad, aunque Estados Unidos se queja de que abandonaron a Taiwán, 3 países de la región, en realidad se está quejando de que es a Estados Unidos que han desairado. Y es así. No es a Taiwán. Claro.
bueno, es a Taiwán, pero sobre todo a Estados Unidos. Porque, que es su aliado. Porque Estados Unidos, cuando apoya a China, no podía abandonar a Taiwán, que había sido su aliado en la Guerra Fría, sin comprometer su prestigio de gran potencia. No se lo podía entregar a China y de alguna manera mantuvo el compromiso de garantizarle a Taiwán algún tipo de apoyo diplomático, algún margen de acción. Los chinos, ¿qué quisieron demostrar? ¿Cuál fue el objetivo de la estrategia china? Que de República Dominicana debió evaluarlo. Los chinos lo que quisieron demostrar era que Estados Unidos era un tigre de papel. ¿Ustedes recuerdan aquella expresión que usaba Mao Zedong? Tigre asiático. No, Mao Zedong, cuando tenía confrontaciones con el imperialismo, decía que el imperialismo era un tigre de papel. Khrushchev le decía, no, es un tigre de papel con colmillos atómicos. Sí. Se lo decía, espérese. Porque tiene su bomba atómica. Los partidos de izquierda aliados a los chinos replicaban eso aquí. Claro, entonces... del tigre de papel. Entonces, ¿qué fue lo que Estados Unidos quiso hacer ahora? ¿Qué fue lo que China quiso hacer contra Estados Unidos? Ponerlo ante el mundo en una situación de ridículo. Porque 3 países que se supone que son de la órbita de Estados Unidos, que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, que son vulnerables, dependientes, que están en la misma frontera de Estados Unidos, entonces dan un salto, cambian la posición y apoyan a China. Entonces, primer escenario de conflicto. Segundo escenario regional. La región Gran Caribe está convulsionada, muy convulsionada, por procesos internos que se están dando. La llamada Revolución Bolivariana entró en una fase de descomposición, de radicalización extrema. Eso ya se alejó mucho de los planteamientos originales. En el 2017 propiamente se produjo un golpe al proceso constitucional con la llamada constituyente, que no fue más que un intento en el centenario de la Revolución Soviética de ver si se podía construir una democracia popular de soviet, porque fíjate que los votos no eran individuales, sino por delegación, por representativo de sectores. Eso obviamente ya colocó el conflicto interno de Venezuela en un escenario que ha empezado a ser crisis a nivel continental, porque son millones de personas que están abandonando Venezuela. Pero la mayor inversión de China en la región y los mayores intereses de China en toda la región están en Venezuela. Lo que fíjate cómo se va encadenando el conflicto global con el conflicto regional. Y ese conflicto regional, a su vez, Venezuela, se encadena con el de Colombia. Hoy decía el presidente Maduro que el presidente Duque tiene cara de angelito, pero que es un diablo enemigo. Que es peligroso. Que es peligroso. Y que es un agente de los Estados Unidos. Está acusando a Colombia de estar preparando una agresión. Vamos viendo que toda la región se va moviendo hacia un escenario de conflicto. Fíjense que ya eso se veía. Incluso se dice que China va a adquirir un 49% de las acciones de PDVSA. Eso son de las posibilidades, porque los chinos... Con la deuda que Venezuela controla. Porque los chinos van a jugar una estrategia agresiva, ya que ya no es económica, ya es de dominio. Porque son etapas. De expansión. Es de dominio. Sí. Repito, antes teníamos una China, en la tradición histórica de China, China es un imperio singular, se llamaba Imperio del Centro, porque China no salía a conquistar territorios extranjeros. Todo el mundo, durante mucho tiempo, durante siglos, iba a China a hacer reconocimientos y tributos de la importancia de China, de la superioridad de China. Según los chinos, la visión china, y lo explica muy bien Kissinger,
y muchos otros autores, John Ferbach, por ejemplo, los chinos entienden que mientras más se alejan de China, más bárbaros son. Que los civilizados, en la visión de ella, los civilizados, los que dominan la gran cultura son ellos. Y la historia de China te acredita que todos los imperios que fueron a conquistar a China y todos los extranjeros que fueron a conquistar a China terminaron chinificados. Desde los mongoles, los manchúes, los jesuitas que fueron a China en plan de proselitismo, de apostolado, también terminaron proponiéndole al Papa de entonces que adaptara el credo católico a la visión china. Oigan, para que vean lo que históricamente ha representado China. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a la región Gran Caribe. La región Gran Caribe está cargada de contradicciones. Es la región más sensible en la geopolítica, se considera que es el vientre bajo del imperio norteamericano. Todos los grandes imperios tienen en su zona inmediata, en sus márgenes, unas zonas conformadas por estados frágiles. Son relaciones muy asimétricas. Aquí hay un gran imperio, los estados que están al lado son estados frágiles. Normalmente en la lucha entre los imperios, en este caso el imperio norteamericano con potencias extracontinentales, la zona de penetración ha sido el Gran Caribe. Pasaba con España igual. Cuando España dominaba todo el continente, la mayor parte del continente, las potencias rivales, donde escogieron la zona, y lo explica muy bien don Juan. La zona del Caribe. El Caribe, frontera imperial. Sí. Esta era la zona de conflicto. Pero la región en sí es muy importante porque tiene más de 200 millones de habitantes. Entre México, Colombia, Venezuela, Centroamérica, Antillas, tiene más de 200 millones de habitantes, casi 300 millones de habitantes. Y entonces aquí proliferan los estados frágiles. Los estados frágiles. Y aquí, entonces, la fragilidad de los estados es una fuente de inestabilidad. Y además, ahí vamos a un punto. ¿Por qué está pasando esto? Hace muchos años, Estados Unidos le propuso al continente un acuerdo de libre comercio de las Américas, el ALCA. El presidente Bush padre. Bush padre. Ese acuerdo originalmente lo había presentado Estados Unidos a finales del siglo XIX, que fue cuando se estaban haciendo los esfuerzos de conformar una alianza panamericana. Se hizo esa propuesta. Desde ese entonces se impugnó en América Latina porque se veía a Estados Unidos como muy agresivo, como muy poderoso. Ahora, por razones ideológicas, más influido por la visión ideológica del Foro de Sao Paulo, inspirada por Fidel Castro, los países del continente lo que hicieron fue rechazar la oportunidad de llegar a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Si hubiera llegado a un acuerdo de libre comercio donde el interlocutor más importante era Brasil, porque la estrategia era Brasil y Estados Unidos en un eje que articulara todo el continente, estamos hablando de la zona de libre comercio más importante del mundo. Casi 1.000 y pico de millones de personas, con bastante homogeneidad cultural y una masa de recursos de todo tipo. Pero las razones ideológicas bloquearon esa posibilidad. Estados Unidos, ¿qué hizo? Antes de eso se concentró en Asia-Pacífico, se concentró en negociar el acuerdo transatlántico y se concentró también en los conflictos de Medio Oriente, en Irak concretamente, en Afganistán. Y esta zona la dejó, vamos a decir, suelta, a pesar de que es una zona
estratégica para su seguridad. Pelegrín, un paréntesis ahí. Estados Unidos, a pesar de eso que usted acaba de explicar, Estados Unidos ha ignorado esta región a tal punto que desde el plan Reagan para la cuenca del Caribe, aquí en esta región no ha habido una estrategia directa de apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por ejemplo, yo decía antes que no usted... desde el plan Reagan, porque acuérdate que en el año 2001 se firmó en la región el DR-CASPA, que es... Pero eso favorece más a Estados Unidos que esta región. Bueno, Pero hubo una intención, nació pero hubo sobre un acuerdo entre Estados Unidos, Centroamérica, los 7 países de Centroamérica y República Dominicana, y no ha funcionado por algo que yo le planteé a los norteamericanos, siendo presidente de la Comisión de Industria y Comercio, en 2 ocasiones. De la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados, allá, en intercambio con legisladores norteamericanos, yo lo planteé, e incluso en un evento importante también lo planteé, de Comunidad de Democracia, donde yo decía que Estados Unidos estaba manejando las políticas comerciales, las políticas de integración al margen de una agenda de seguridad. El enfoque de seguridad iba por un lado y la agenda de comercio, inversión iba por otro. Y que en realidad eso era muy malo porque cuando tú no integrabas las 2 visiones, estamos hablando, toda esta región debería estar constituida por estados fuertes, funcionales, democráticos, muy vinculados a los Estados Unidos por su propio interés y por la cercanía. ¿Qué ha pasado? Bueno, como Estados Unidos ha estado metido en medio mundo, estos países lo tratan no como aliados, no como... Bueno, lo decimos nosotros, por ejemplo, por la experiencia que tenemos con Haití. Y ahí caemos en el plano insular. ¿Qué ha pasado? No quieren tirar el problema haitiano. Eso ahora ha cambiado con la administración Trump, parcialmente, porque todavía no podemos decir cantar victoria. No. Pero en los últimos 25 años, ¿cuál ha sido la política de Estados Unidos? Concretamente a partir de Clinton, resolver el problema haitiano en República Dominicana. Y se han valido, por ejemplo, el de recasta como arma política. No, Bruto aquí se dedicó fue a promover una política de género al margen de esas cosas. Claro. Otro ejemplo. Te mandan un embajador que viene con una agenda para cambiarte tu visión, tus valores, tu identidad. Tus valores. Entonces, óyeme, esa política norteamericana en realidad no genera vínculos fuertes, vínculos de lealtad, de interés común. A ellos se lo ha dicho, yo mismo se lo dije en muchísimas ocasiones, en diferentes escenarios. Y eso es delicado. Y ahora están viendo en buena medida los resultados de esa imprevisión, una imprevisión que parte obviamente de un hecho que no podemos soslayar. Estados Unidos tiene demasiado poder y estos estados son muy frágiles. Pero en geopolítica la fuerza se realiza en la debilidad. Eso lo saben los chinos más que todo el mundo. Porque el que ha estudiado el arte de la guerra chino, el arte de la estrategia chino, el que ha estudiado a Sun Tzu, el que ha estudiado cómo piensan los orientales, saben perfectamente que en esta zona hay una zona, como ellos la han tenido también. Por ejemplo, todos los estados que están cercanos a China tienen tensiones con China. Vietnam, pues... Japón. Óyeme, ningún país, Corea. con excepción de la Unión Soviética, ningún país apoyó más a Vietnam que China. Y cuando terminó la guerra de Vietnam, empezó con Estados Unidos, empezó una guerra con China. Porque es una constante, pasa también con Rusia. El Cáucaso, la región del Cáucaso, es una zona
de vulnerabilidad, de volatilidad. Mucho conflicto. Porque son muchos estados frágiles. Más después de la fragmentación de la Unión Soviética. Y entonces ahí los rusos ven una amenaza. Han visto históricamente una amenaza, especialmente con la presencia del pueblo turcomano, donde el Islam ha ganado mucho terreno y ellos tienen una fase expansiva. Te vas a Europa, los imperios europeos siempre vieron en los Balcanes o en Europa del Este, en los estados intermedios entre Rusia y Europa, sobre todo después que Alemania se unificó, siempre vieron. Cuando digo Alemania se unificó, me refiero a la primera unificación de Alemania, de los pueblos alemanes. Entonces, eso ha sido una constante. Ahora, ¿qué pasa? Todas estas tormentas que se están dando nos agarran a nosotros con una crisis interna gravísima. El Estado Dominicano ahora mismo está sumido probablemente en una de las crisis más severas, más graves. Entonces, por un lado tenemos muchas presiones, riesgos, retos exteriores, pero por otro lado, internamente tenemos enormes debilidades, fragilidades que meten miedo. ¿Por qué? Porque la clase dirigente dominicana, en realidad, tienen una incapacidad importante de pensar, actuar y sentir en función de un proyecto nacional. Entonces, tú lo ves. Yo voy a poner un ejemplo para que se vea. Nos dimos la Constitución del 2010. Eso fue la discusión más amplia, más democrática, más participativa, más pluralista. Se discutió al derecho y al revés durante casi 3 años. Nunca en la historia de la República Dominicana, nunca se había hecho un ejercicio de ese tipo. Así es. Que logró muchas cosas importantes y tuvo su falla. Sin embargo, después que se aprobó, la mayoría de los actores que auspiciaron esa Constitución La estaban enfrentando. ya la estaban enfrentando, negando, socavando, erosionando. Sí. Y ahora mismo hay un asalto a la Constitución internamente. ¿Tanto así? Sí, no, aquí hay un asalto. Ese asalto empezó, bueno, yo te voy a decir, hay señales. Primera señal de la disonancia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. La Constitución se aprobó en el 2010 y ya en el mismo 2010 había un grupo de ingenieros constitucionalistas que estaban planteándole al presidente Fernández que lanzara un proyecto de reelección. La modificara para los fines. Que no querían modificación, que la Suprema Corte de Justicia autorizara al presidente a repostularse, que esa Constitución no se le aplicaba. Cualquier parecido con la presente situación no es pura coincidencia. Pero gana el presidente Medina. Él conmigo hizo un pacto, claro, respetar la sentencia. 163. No, esa no se había dictado. La sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia en materia de nacionalidad al declarar constitucional la ley de migración. Eso no debió cuestionarse. ¿Qué pasa? Había un grupo, porque no es solamente la clase política que está cuestionando esa Constitución. No, los mismos grupos de sociedad civil Que participaron en la que reforma. participaron en eso. Hicieron propuestas claras en ese Cuando sentido. es algo que le conviene a su visión política, su visión ideológica, Intereses económicos ellos van internacionales. y participan en contra. Entonces, viene el debate sobre la nacionalidad, que no es cualquier tema, es el tema de los temas. ¿Y qué pasa? Cuando el Tribunal Constitucional da un fallo, la clase política, la oposición se va en contra. Y en el mismo gobierno, el entorno del presidente adopta una posición en contra, por presiones externas, porque todo eso no es algo que surgió aquí, todo eso es resultado de presiones externas, de compromisos externos. Lo mismo pasa con la defensa de la vida. Lo mismo pasa con la defensa de la vida. Si el presidente hubiera dicho en la campaña electoral, yo estoy de acuerdo con despenalizar el aborto en 3 supuestos,
o darle libertad a la mujer, el presidente no gana. El presidente no gana. Pero eso, lo grande del caso es que eso se discute en la Asamblea, se rechaza en la Asamblea. Y a pesar de eso, entonces... Se sigue queriendo asumir el tema para que sea lo contrario. Entonces, cuando yo te digo que hay un asalto a la Constitución, es por eso. Es por eso. Pero ahí, en ese tema, Pelegrín, yo pienso... Y te puedo multiplicar los ejemplos. Hay un asalto en la Constitución porque a 8 años de aprobada la Constitución, todos los mecanismos de democracia participativa para darle poder a los ciudadanos, como ciudadanos y como grupo organizado, no se han votado, ni la iniciativa popular legislativa, ni el referéndum, ni el plebiscito, ni el derecho de petición. Eso no se ha regulado. Y no hay interés que se regule. Yo quiero retomar algo. ¿Ustedes entienden qué es lo que está pasando? Pelegrín, yo quiero retomar algo, Pelegrín, que sería bueno conocer su opinión con relación al viaje del presidente de la República. Y oportuno, una opinión suya, por su experiencia del manejo del tema de geopolítica y que conoce en detalle cómo está la región y la realidad misma de la República Dominicana. Es un estudioso, está siempre en el debate. Bueno, el asunto es, ¿qué analiza y qué proyecta como sacar partida, beneficio a la República Dominicana con relación a la situación de China y República Dominicana? ¿Qué realmente, qué debemos hacer? ¿Cuál es el beneficio? ¿Y cuál es el beneficio? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué pudiéramos estar haciendo o hacer mal que no saquemos partida? Yo creo que la decisión... Porque una oportunidad, pienso. La decisión del presidente de ir a la alianza con China. Vamos a ver. Yo lo dije, fue una decisión que se tomó más por apremios, por urgencias que tiene el gobierno en las finanzas públicas. Ya se sabe que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgo le están pidiendo al gobierno que haga grandes reformas para estabilizar la economía, que no puede seguir el proceso de endeudamiento. Eso se sabe, ha trascendido. ¿Qué ha pasado? Bueno, si eso se hace, eso tiene un costo político. Y si eso tiene un costo político, eso arriesga la permanencia en el poder del PLD o del propio proyecto de reelección. Porque para nadie es un secreto que hay un sector del gobierno, en todos los gobiernos, en República Dominicana y en muchos países, si dejamos los funcionarios, los presidentes son declarados vitalicios. Sí, para reelegirse ellos. Porque se están reeligiendo ellos. Claro, esa es la idea. A los presidentes le dicen, mire, usted es lo último, usted es insustituible, usted está haciendo una obra extraordinaria y pueden estar haciendo una obra buena, pero la idea es que hay que permanecer a cualquier precio. Porque en República Dominicana, como en muchos países, solamente hay una cosa mucho más difícil que subir al gobierno, que es difícil. Que es bajar del gobierno. Sí. Entonces el que sube al gobierno, después que está ahí, aunque quiera bajar, y que tenga que bajar, no lo dejen. Y qué bueno. No lo dejan. No es que bueno, es que también no es malo, pero bajar también genera. Por eso pero que bajar también genera compromiso. Temores, y compromiso de una serie de inquietudes. Eso es verdad. Lo hagas bien o lo hagas mal, tú vas a tener gente que te va a querer castigar o que te va a querer perseguir. Así es. Entonces ese es parte del problema que tenemos. Entonces, el gobierno con estos apremios tomó la decisión de irse a China. A buscar comercio, a buscar inversión. Oxigenarse. A buscar crédito. ¿Por qué? Porque los chinos tienen una visión que es muy diferente a la occidental. ¿Por qué los chinos tienen tanto éxito en África? Donde hay tanta dictadura y gobierno fuerte. Porque a los chinos no le importa la parte política. No, al contrario, ellos se sienten más afines con gobiernos de partido único, hegemónico, autoritario, ellos se sienten más afines.
Y si son ideológicamente, tienen algunas raíces, mucho más. Olvídate. Eso. Entonces, ¿qué pasa? O sea que Maduro encaja bien con los chinos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que los chinos son eso. Los tienen chinos su- van a apoyar su régimen muy cerrado. al que le corresponda. Fíjate que ahora mismo, hoy, Estados Unidos está denunciando que los chinos van a querer influir en las relaciones norteamericanas. ya no los rusos. Estamos hablando de un escenario que parece surrealista, porque la primera potencia del mundo, en términos militares, en términos tecnológicos, en términos económicos, en términos culturales, Es Estados Unidos. es Estados Unidos. Pero ahora Y mismo está gritando frente a China. está diciendo que los rusos, en un debate, Sí. que los rusos determinaron el resultado electoral. Así es, eso es lo que decía, claro. Y ahora están anticipando que los chinos van a mover influencia, van a mover recursos para impactar las elecciones internas de Estados Unidos. No, una cosa Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque, y eso está muy estudiado, desde la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Esparta con Atenas y sus aliados, el problema de las alianzas y de las características del régimen se está estudiando. Un gobierno autoritario tiene más capacidad de decisión, es más expedito, más agresivo, puede tomar decisiones más en función que una democracia. La democracia ateniense en esa prueba tuvo muchas dificultades. ¿Por qué? Porque tenía que deliberar todo. Todo se tenía que deliberar. Estados Unidos. Entonces, trasplántalo al presente. Hay una obra de Kaplan, que se llama El Retorno de la Antigüedad, que está inspirada en eso, en esa visión. Se está dando ahora. Ahora, Pellegrini, Se está dando ahora. Ahora mismo el choque entre China y Estados Unidos, que es geopolítico, eventualmente puede ir a una guerra. ahora, Pellegrini, yo pienso, Ahora, lo que nosotros tenemos que evitar, convertirnos en instrumentos, y yo no veo realmente en ese nivel de contradicciones que nosotros podamos convertirnos en un instrumento de la lucha de una potencia con otra, porque ahí lo que tenemos mucho que perder somos nosotros. Pellegrini, pero yo pienso que la estrategia de Donald Trump le facilita el camino a los chinos. Primero, aislarse del TPP, que significaba la expansión de la política hegemónica norteamericana a todo el Pacífico. Por ejemplo, el mismo hecho de que Estados Unidos mantenga esa ignorancia hacia América Latina. O sea, la política de agresión hacia sus aliados tradicionales como es Europa. O sea, Donald Trump lo único que ha mantenido como apoyo político es a Israel, porque hasta Turquía ya se ha distanciado de los Estados Unidos. Eso es lo que aparenta. Fíjate que después de unos choques muy duros con el presidente de Canadá, Sí, también. el presidente de Estados Unidos logró lo que no se estaba esperando que lograra. Renegociar el Tratado de Libre Comercio imponiendo sus términos. Para favorecer los intereses norteamericanos. Porque él ha estado claro en una cosa. ¿Qué era lo que estaba pasando anteriormente? Que todo el poder imperial de Estados Unidos estaba al servicio de las élites globales. Y Estados Unidos estaba en fuga, estaba en todo el mundo, al servicio de las grandes corporaciones, al servicio de las élites. Y muchos países hacían este cálculo, bueno, vamos a aprovechar a este gigante que quiere gobernar el mundo para fortalecernos nosotros. Ellos se dieron cuenta de que esa fase de fuga, de ese sueño de dominio mundial, le estaba representando unos costos enormes, unos déficits enormes. Solamente la guerra, esa política de guerra, que vinieron con el afán de imponer a la caída de la Unión Soviética su dominio en el mundo, solamente eso le representaba a Estados Unidos unos problemas enormes. Que la élite que está detrás de Trump, lo que ha dicho es, bueno, vamos a recogernos y vamos a fortalecernos. Porque sin poder nacional, con problemas internos enormes,
pues los tiene Ok. en infraestructura, problemas de integración racial. Nosotros no vamos a ser potencia mundial. Entonces, ellos están en una fase, después de la fase de expansión, en una fase De reacomodo. de revisión y reacomodamiento de su rol en la globalización. Fíjate que Trump, por ejemplo, contrariando el enfoque de Obama y de Hillary, Trump con Rusia ha mantenido una relación. Buena. Es una relación de tensiones y de contradicciones, pero Positiva. está conduciendo, por ejemplo, a algunos resultados. Claro. Y con el mismo Corea del Norte, a pesar Ahora, de ¿dónde que siempre está Se maneja. ¿Dónde que siempre? hasta los piropean. Pero ¿dónde que está siempre el peligro? El peligro está en que todas estas potencias tienen aliados. Y a veces los aliados son los que terminan generando los escenarios de conflicto que arrastran a las potencias. Pasó en la Primera Guerra, pasó en la Segunda Guerra. Y va a pasar en la tercera que viene. Y si viene un escenario de conflicto, acuérdense que no va a empezar por un choque directo entre ellos, va a empezar Por los aliados. por los aliados. Así es. Por los aliados. Entonces, por eso es tan importante. Nosotros Pero los Siria- dominicanos tenemos mucho que perder. Pero en Siria hay una convergencia de las potencias. Ahora mismo, Sí. hay, evidentemente, hay en la zona, por el papel jugado por Rusia, eso hay que decirlo, pero el presidente Trump también entiende eso. La zona de Siria es más segura ahora. Ese tron tiburón, ¿sabes? Mira, la zona de Siria ahora es más segura que hace unos años, e incluso está más cerca de producirse un entendimiento entre los palestinos y los judíos ahora, con la decisión de Trump de llevar la capital a Jerusalén, que antes. Que en otro escenario. Hay un asunto, Pelegrín, con respecto a lo que ha planteado un escrito, un documento del New York Times en Estados Unidos, con relación a una acusación de impuestos de la riqueza de los Trump. Y se ve evidente que hay una línea en el caso de las principales cadenas de medios de comunicación norteamericanos más importantes, de llevar y acomodar la situación de Donald Trump a un juicio político. ¿Realmente se trata de ese ambiente? ¿Cuál es el análisis que tiene en ese sentido? Que el Trump choca acá con estos intereses, con estas empresas, con estos grupos. Mira, Trump ganó contra todos los pronósticos. Yo digo que hay un elemento providencial en todo esto, porque hay que entender la cosa. Trump es una persona que como persona, él mismo en cierta manera admite que es defectuosa. El otro día dijo que él no bebe, pero que si hubiera bebido hubiera sido un desastre total. Sí. Porque él se conoce. Sí. Mira, Trump venció a Silicon Valley, a Hollywood, a Wall Street. Es un tractor, Óyeme. es un burdó suelto. Venció a los adversarios del Partido Demócrata. Venció A los republicanos, ahí a fue una peor. parte importante de los republicanos, Sí. el establishment ahí lo venció, republicano. ahí lo venció, ahí fue peor la batalla. Entonces, cuando tú ves un fenómeno así, tú dices, mira, aquí está operando un elemento providencial. Esto es algo. Él ganó con el apoyo de las iglesias, ganó con el apoyo de un sector importante de los militares y los policías La de Estados clase Unidos, obrera. la clase obrera. Propiamente Trump es una revolución nacional en los Estados Unidos, en el gran centro de poder. Y yo creo que, aunque a él en lo personal lo están tratando de liquidar, no va a ser fácil, porque él está conduciendo al Partido Republicano probablemente a una gran victoria. La economía está fuerte. Los norteamericanos, Yo le decía a Alexander, los norteamericanos con economía no votan por economía de greña. Óigame, Así miren, como se oye. miren lo que, Yo te digo que por lo eso- que le están haciendo al mismo Trump. Yo creo que la Cámara de Representantes la pierde y probablemente el Senado también veremos. Bueno, pero
Pero el hecho de que el mismo Obama esté haciendo campaña, la usted dice a ti que hay una situación no favorable. la constante histórica es que normalmente el presidente en turno difícilmente gana la Cámara de Representantes, es una constante histórica. Ya al terminar su primer mandato. Pero ahí hay, además, por el nivel de contradicción y los intereses que Trump está afectando, hay unos enemigos que están ya en un plano abiertamente conspirativo. Conspirativo, en condiciones de hacer cualquier cosa para sacar a Donald Trump y a su agenda de medio. Porque Donald Trump le desmontó todo el esquema. Miren ese debate con el juez Kavanaugh. Yo no sé en qué va a terminar. Pero lo que se está viendo, es que la elección de Kavanaugh representará un giro en toda la política de Estados Unidos, en las cuestiones de defensa de la vida, de la familia, de los valores tradicionales de Estados Unidos. Y él por eso está generando las pasiones. Pero era una sociedad que iba en un proceso de descomposición y de caída tan serio, que el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente estaban promoviendo abiertamente el matrimonio gay y los baños Comunes todos. los baños, el tercer baño. Óigame, eso es una cosa. Bueno, acaban de dejar sin efecto las visas a las parejas homosexuales. Y no ve el debate de que no se declaren los niños que digan masculino o femenino, que diga X. Óigame. Abierto X. Entonces, que en el camino tú definas. Entonces yo le voy a decir una cosa. Tú definas qué es lo que Por eso le digo que Trump, en cierta manera, ha sido providencial. Y para la República Dominicana, para que estemos claros, se nos ha abierto una oportunidad. Una oportunidad. El discurso de Trump, tanto como el discurso de Putin en la Asamblea General, todos los líderes dominicanos deberían leerlo. Porque si hay una oportunidad de nosotros basado en esos planteamientos, yo no tengo problema porque ese ha sido mi discurso de siempre. Pero hay gente aquí que nunca ha tenido ese discurso. Incluso que tienen vergüenza de asumir esas posiciones o entienden que esas son posiciones anticuadas. La verdad es que para República Dominicana, con los retos que tiene, especialmente con el tema de Haití, que es nuestro mayor problema, de todos los problemas ese es el mayor, se nos ofrece una oportunidad única. Que se aproveche o no, no depende de los otros, depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que actuar en consecuencia. Y si no lo hacemos, el pueblo dominicano y Dios nos van a tomar cuenta porque tenemos un hermoso país y un gran potencial y muchísimas razones para defenderlo. Yo creo que hemos hecho el mejor programa del año. De verdad que sí. Sí, interesantísimo. Pellegrini, decía una vez alguien que generalmente los políticos no se educan. En el caso suyo, por ejemplo, y de Leonel Fernández, no solo son políticos, sino que son gente instruida. Cultas. Que se han cultivado. Es que la verdad es que si usted va a dirigir una nación, si usted tiene que formarse, estudiar, está llamado a jugar un papel importante en cualquier plano de dirección de una nación, usted tiene la obligación, la responsabilidad de informarse. Claro, no puede tenerle miedo a los libros que le dé alergia, eso no puede ser. Vamos arriba, Alexander. Interesante programa, de verdad que sí me gustó. Interesante conversación, que esta extensión, porque esta es una extensión de la que tuvimos anteriormente con Pellegrini Castillo. Y quedan pendientes y que habíamos quedado pendientes de seguir. Pellegrini debe estar fijo aquí los viernes con nosotros, analizando el mundo. Aquí. Siempre que él pueda, sí. Sí, siempre que yo pueda, estaré dispuesto. Sí. Así es. Así que a nuestros amigos televidentes solo nos falta decirle que hasta el próximo lunes Brito volverá el viernes próximo. Así es. Pasen un buen fin de semana. Que Dios les bendiga a todos.